Los glaciares son como cápsulas del tiempo heladas, pero claro, con el cambio climático se están derritiendo y no solo liberan agua, liberan secretos. Tenemos aquí una revisión científica que la verdad plantea algo inquietante. ¿Este deshielo está simplemente acelerando un problema de salud global que ya hemos creado nosotros? ¿O está despertando, no sé, monstruos biológicos dormidos? Esa es exactamente la cuestión central. Y para empezar a responderla, el estudio introduce un concepto que es clave. Estos genes de resistencia a los antibióticos que se liberan son biocontaminantes. ¿Biocontaminantes? Sí. No son como un vertido químico que se diluye y ya está. No. Son información genética que puede persistir y, lo más importante, que puede propagarse. Bueno, como la pólvora entre distintas bacterias. O sea que no es la bacteria en sí lo que viaja, sino como su manual de instrucciones para sobrevivir a nuestros medicamentos. Exactamente. Y para entender cómo viaja ese manual hay que pensar en lo que llaman el continuo glaciar. El continuo glaciar. Exacto. No podemos ver el glaciar, el río que nace de él y el lago donde desemboca como piezas separadas. Son un único sistema, una especie de autopista biológica que va desde la cima hasta nuestros ecosistemas. Vale, una autopista. Entendido. Pero, a ver, ¿quién puso esos coches, esos genes, en circulación? ¿Es un problema que hemos creado nosotros desde cero o ya estaba ahí? Pues aquí viene la primera gran sorpresa del estudio. Son las dos cosas. Por un lado, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno evolutivo antiquísimo, Se han encontrado genes de resistencia, ¿eh? perfectamente funcionales en un núcleo de hielo de la Antártida de hace más de 1200 años. Un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que existía resistencia a antibióticos más de 1000 años antes de que Fleming descubriera la penicilina? Me dejas helada. Yo pensaba que esto era un problema que habíamos inventado nosotros con el mal uso de los fármacos. Es un mecanismo de defensa natural de las bacterias, lleva ahí eones. Lo que hemos hecho nosotros es añadir una cantidad ingente de estos genes al medio ambiente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, partículas de zonas industriales o agrícolas que viajan por la atmósfera y acaban depositadas en glaciares remotísimos. El monzón indio, por ejemplo, transporta contaminación del sur de Asia que acaba congelada en la meseta del Tíbet. O sea que los gases de una fábrica en una punta del mundo pueden acabar convertidos en una amenaza biológica latente en la cima del Himalaya. La escala es abrumadora. Y la prueba más clara es la diferencia entre los polos. El Ártico, que tiene una historia mucho más larga de presencia humana, de industria, pues tiene concentraciones de estos genes hasta 100 veces mayores que en la Antártida. Nuestra huella es innegable. Vale, entendido. Origen doble, natural y humano. Pero lo que me sigue pareciendo alucinante es cómo viajan. Has mencionado esa autopista, el continuo glaciar. ¿Cómo funciona exactamente? El modelo es muy claro. Primero, el glaciar es como un almacén inmenso, el depósito. Ahí se acumulan genes antiguos y modernos. El punto de partida. Eso es. Al derretirse, el agua crea los ríos, que son la autopista, y los ríos se convierten en puntos calientes para el intercambio genético. Ahí las bacterias se pasan los genes unas a otras. ¿Y de ahí? Y finalmente todo lo desemboca en los lagos, que son la zona de acumulación. Allí, estos genes se mezclan con los microbios locales y, pueden entrar en la cadena alimentaria. Entiendo la teoría, pero seamos sinceras, ¿no suena un poco alarmista? El agua de un río lo diluye todo muchísimo. ¿De verdad una secuencia genética de un glaciar remoto puede acabar creando un problema en un hospital? El riesgo no es que la bacteria del glaciar nos infecte directamente. El peligro real, y es un peligro muy tangible, es la transferencia horizontal de genes. La transferencia. Sí, que ese gen de resistencia salte de una bacteria inofensiva del río a un patógeno humano, a una E. coli, una salmonela, bacterias que ya viven entre nosotros, ¿entiendes? Claro. Y de repente una infección que curábamos con un simple antibiótico se vuelve intratable. Y peor aún,